sino para que haga callar las No campanas sé en la si iglesia. poderoso. Y yo... bueno, pero No, pero pará, Nomito, no te aceleré, pues, tranquilo. No me acelero, pero... Es una pregunta nada más que estoy haciendo. Bueno, yo te hice una suposición, digo... Una pregunta, qué sé yo. Al hacer callar las campanas de una iglesia porque te molestan, me parece que... Bueno, o ha sido más de un vecino, quizá. Bueno, no, por eso te digo... Pero no podés dar por tierra algo que es una versión. Capaz que esto que estoy diciendo yo no la doy por tierra, digo, me parece raro. Capaz que lo que estoy diciendo yo es una pavada como siempre, ¿no? Pero bueno. Yo no dije eso. Bueno, nos vamos un ratito a la calle. Vamos, mejor vamos, mira. Señor operador, todo tuyo, dale gas. Para enterarte de todo lo que pasa en nuestra ciudad, al instante, en estos momentos, comunicación telefónica con nuestro móvil. Adelante, Francisco, te estamos escuchando, hermano. Qué feo se escucha. Gracias, Luis. ¿Ahí se escucha bien? Hola. Hay retorno mal. A ver, ahora sí. Perfecto, ahí estamos. Bueno, comenzamos con la recorrida por las calles de la ciudad. Estamos en estos momentos en el Palacio Comunal, precisamente en la Secretaría de Hacienda, junto a su titular, junto a Francisco Ridao, para, hablar un poco de lo que han sido los anuncios en el cierre de la semana pasada del presidente de la Nación, de Javier Milei, del Gobierno Nacional, por lo tanto, vinculado a la economía, cepo al dólar, distintas cuestiones, y alguien que entiende en la materia es Pancho Ridao. Pancho, ante todo, buen día, gracias por estos minutos como siempre. ¿Qué anuncios los del día viernes? ¿Cómo cayeron aquí en la municipalidad? Buen día. Hola, buen día, Fran. Bueno, en realidad parte del entendimiento tiene que ver, en algún momento nosotros hicimos un par de notas al comienzo de toda esta historia de este nuevo gobierno, y yo te contaba esto, ¿no? Primero de un presidente que es especialista en una materia que Argentina tenía pendiente, que es lo económico, que nadie le había encontrado la vuelta, por lo menos en los últimos 30 años, si querés incluir al final del menemismo, la caída de la Rúa y todo lo que vino después, ¿no? Y digo porque fue, como se presenta también, ciertamente exitoso el kirchnerismo. Fue una gran devaluación que yo la viví junto a mi padre cuando fue pasar el dólar de 1 a 4. Digo junto a mi padre porque tenemos campo y me acuerdo lo que fue de un día para el otro. Gente que por ahí, en el caso del campo, veníamos muy mal y así todo, es una devaluación tremenda, y siempre me acuerdo de esa devaluación porque fue tremenda. Eso se lo significa como algo exitoso en la época del kirchnerismo, y yo lo entiendo que puede ser así, pero no nos olvidemos que eso seguramente, como más de una vez dicen ellos mismos, dejó un montón de gente fuera del sistema, y por el tipo de evaluación que fue en ese momento, me imagino que mucha, y otros beneficiados, por supuesto. Entonces las historias de evaluaciones son así, pero son marcadas. Y después vino el derrotero, ¿no? Porque después vino una serie de recursos muy importantes para el país, por el viento de cola económico, todo lo que recibimos los vecinos de a pie, porque yo me considero un vecino de a pie también, ¿no? Entonces, cuando uno escuchaba eso, ¿no? Cientos de miles de millones de dólares, todo lo que quiera, y tomaron medidas que después se definen como populistas. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de ponerte a mirar el equilibrio fiscal, sostenerlo y demás, tomaron medidas que hicieron que terminemos subsidiando tarifas, subsidiando distintas cuestiones con un dólar planchado, que terminó en un cepo. Y después vivimos el derrotero de Macri, donde quizás también apresuradamente, hoy lo vemos, por lo menos yo que lo estudio, había que hacer algunas cuestiones previas, como lo que hizo este presidente. Digo, Macri no lo hizo y justamente largó el cepo y movió con esto, que entiendo que ha sido de buena fe también, porque lo que viene después de esto es la inserción en el mundo y esas cuestiones, pero no había solucionado el tema de fondo. No había solucionado el equilibrio fiscal, no había solucionado el tema de los subsidios, nadie se lo llevó puesto. Es decir, se llevó puesto ese rojo mensual, terminó pidiendo, por favor, poniendo un cepo y tomando una deuda que era impagable, porque había que pagarla en el mismo marzo. Digo, la CUNSA reconoció que en marzo del año siguiente teníamos que pagar los 50.000 millones que habíamos pedido. Digo, creo que el vecino de a pie junta todo eso. Y bueno, y ahora nos vemos en esta nueva situación que para mí fue una sorpresa igual, si bien yo lo tengo con mi equipo de trabajo evaluado, porque nosotros hay dos términos en análisis técnico y fundamental, digo, ¿no? Lo técnico son bien las variables, lo fundamental es lo que va pasando, ¿no? Entonces cuando hablamos con los chicos el año pasado en mi equipo de presupuesto habíamos considerado esto, hasta lo político, es decir, si había un momento para alargar el cepo era ahora. Nosotros lo habíamos pensado con el equipo porque ahora se puede venir un pequeño pico de inflación, digo, esas cuestiones, y lo teníamos pensado de qué manera poder abordarlo y solucionarlo, pero se dio este tercer escenario, ¿no? Que estamos de cara a nuevas cosechas, por lo cual de cara a ingresos de dólares nuevos, genuinos, más allá de todo este
este acompañamiento, que sí que es un endeudamiento seguramente, que no es endeudamiento, que en muchos casos es la misma plata que vamos a pagar. Digo esto, que a veces se le pone la política en el medio y te lo quieren explicar de una u otra manera. Siempre vivimos, se llama rolear, siempre la deuda se rolea. Lo importante es el para qué y el fundamento. Y yo creo que ahora lo que se armó justamente es, primero se solucionó todo el tema de fondo, equilibrio fiscal, que converjan todas las variables, este tablero que también yo le decía en algún momento, ¿no? En esa nota me acuerdo clarita al principio de la gestión, porque me costó inclusive algunos títulos intencionales, ¿no? De otra gente, de mi afinidad y demás. No, digo, había una gran matriz que ordenar y ese era el desafío, y hoy nos encontramos. Y después con toda la matriz ordenada, digo, dólares alineados, equilibrio fiscal, y esto de la base monetaria que justamente hay que respaldarla con dólar. Entonces lo que se hizo es respaldar la base monetaria con dólar, el principal variable para que no haya una corrida, porque digo, hoy están los dólares para sostener los pesos. Por supuesto los pesos se sacaron del mercado con las distintas cuestiones, no olvidemos las LEVAC, las LELIC, montañas de... O sea, uno cuando te da escalofrío pensar en ese mundo que vivíamos, donde apretabas clic y cientos de miles de millones de pesos de un día para el otro haciendo un plazo fijo, y se renovaban las LELIC por billones de pesos, y a uno le parecía que iba a ser la salida, ¿no? Bueno, se pudo ordenar todo eso, y hoy, por eso digo, fue una sorpresa, porque yo pensé que iba a ser un análisis más, una salida previa, como yo digo, lo que quedaba acá era terminar de encontrarle un valor al dólar, y por eso se hablaba esto de las bandas, para después salir del cepo, y uno le mezclaba lo político. Y había dos escenarios, o se hace ahora con tiempo hacia las elecciones para que sepamos el resultado, o no se hacía porque si no, nuevamente, los agoreros de siempre, estos que quieren explicar lo que nunca solucionaron, porque si algo también quedó a partir de mí como ciudadano de a pie, que yo voy a pensar bien a quién escucho a partir de ahora. Porque el ciudadano de a pie tiene un montón de herramientas previas y un montón de gente hablando que justamente no soluciona nada. Entonces hoy le creemos lo que no soluciona nada, le empezamos a creer a aquellos que empiezan a solucionar, por supuesto. De acá a las elecciones hay un camino de 6-7 meses, interesante para los resultados, y en esa urna se pueden reflejar, o sea que la gente, yo sé que más de uno seguramente, así como te conté la historia de mi padre, que lo agarró del otro lado del corralito no, pero bueno, el corralito también lo agarró, pero no agarró del otro lado de la devaluación, porque por ejemplo se habían firmado contratos en los campos con el dólar a $1 y pasó a 3.40, digo, y muchos pules de siembra hicieron fortuna en esa época. Digo, me trae esos recuerdos. Y ahora va a pasar lo mismo, siempre hay ganadores, perdedores, siempre hay que acomodar, pero esto tiene una apuesta concreta al mediano y largo plazo. Nosotros vamos a salir al mercado internacional en breve seguramente con todo esto, se sanea, volvemos a un mundo real, el mundo, no hay un mundo que te quieren explicar que se puede vivir con inflación del 50%, no hay país del mundo que lo haga, te quieren explicar que se puede vivir con un cepo cambiario y no hay país que lo haga, digo. Entonces este escenario que se plantea a partir de hoy es el de un país normal. Todos tendremos que hacer el esfuerzo por sostenerlo para que en el mediano y largo plazo sigamos siendo un país normal. Así que creo que esa fue un poco la sorpresa, pero este presidente también va para adelante, pero él se va para adelante, por eso el paralelismo que muchas veces quiere hacer, esa discusión con Caballo y demás, tiene algo de sustento. Es decir, no es el mismo país, no es la misma, no es la convertibilidad, y esto mismo no es lo que hizo Macri. Macri hizo todo, pero tenía las variables desordenadas, por llamarlo así, vistas como no había déficit, había subsidios, había todo lo que vivimos. Bueno, este presidente con su equipo lo ha hecho de otra manera. Lo ha hecho con superávit y lo ha hecho con variables que permiten técnicamente sostener lo que va a ocurrir. Veremos el desandar de los días y nuevamente asociado a esto que analizamos al comienzo con ustedes, veremos cuáles son los resultados que vienen. Digo, el comienzo hace 2 años atrás, cuando ganó Milei, ahora estamos analizando una nueva etapa que nuevamente nos pondrá resultados dentro de unos meses y veremos si teníamos razón en lo que pensábamos y si razonábamos, por ahí nos equivocamos. Hasta ahora, del anterior razonamiento, no, en un caso particular no me considero no haberme equivocado, y bueno, y desde la responsabilidad también de conducción, ¿no?, que tenemos de decir cosas que ocurran. Entonces yo creo que está pasando hoy que lo que se dice ocurre. Después, para bien, para mal, con mucha intencionalidad política, con muchos, hoy con las redes, como hemos hablado, con mucha fake news, con mucho... Y bueno, y la gente haciendo el ejercicio de intentar separar, ¿no?, para ver cuál es el camino. Pancho, estos anuncios del gobierno nacional, ¿afectan por igual, esto que decías, al vecino de a pie y a un municipio como Balcarce? Sí, por supuesto, porque nosotros, como todo, es ingreso y gasto. Entonces, todo es ingreso y gasto. Nosotros,
si mañana sube un poco la inflación, si hubiera un pico inflacionario, producto de alguna actualización de precios, que nuevamente sigo sosteniendo que los precios están inflados, hay que caminar nada más, eso es cierto, lo vemos, y creo que el vecino de a pie lo ve, si busca precio encuentra más barato. Los medicamentos en el caso del hospital no bajaron, quedaron igual, tendrían que haber bajado. También estamos esperando que baje, por ejemplo, la nafta, porque viene bajando el petróleo. Digo, hay mucho para ordenar y mucho por exigir por el vecino de a pie todavía de que ocurra realmente. No, baja el petróleo, que baje la nafta. Sube el petróleo, que suba la nafta. Digo, este es el nuevo escenario, y eso te repercute a nivel bolsillo de la persona y a nivel bolsillo del municipio, más cuando el municipio, como siempre decimos, su principal ingreso es la coparticipación, que justamente sale de los impuestos que la gente pague o de la recaudación propia. Entonces, si va a haber de acá a 2 meses un poco menos de consumo porque sube un poco el IVA, si el dólar sube, que a mi criterio se va a mantener en la banda, muy cerca de la banda inferior, porque ahora se viene un escenario de mucha liquidación del campo, se viene un escenario con dólares, por lo cual, ¿quién va a ir a validar un dólar muy alto? El que valide un dólar muy alto va a perder muchísimo dinero. Si pasaría esto de la banda, para mí va a converger en esa banda inferior, cercana a eso, y si pasa eso, no deberían poder aumentar tanto los precios, no debería. Ahora sí, usamos el viejo sistema que usaron el año pasado los comerciantes, que le metían, no los comerciantes, sino las empresas, porque el comerciante recibe, si le suben el producto, el comerciante lo tiene que trasladar. No, estoy equivocado en usar la palabra comerciante. Digo, si el empresariado elige trasladar a sus listas de precios aumentos que no están en sintonía con la realidad, sabrán ellos lo que quieren del país. Para mí ese es el esfuerzo que todos tenemos que hacer. Entonces todos tenemos que mirar para adentro nuestros números, los empresarios tienen que seguir mirando sus números, tienen que seguir buscando de la vuelta para que no haya impacto en precios, no haya inflación. Si ocurre eso, el municipio va a vivir lo mismo que vive un vecino, de manera inclusive más compleja por todos los servicios que tenemos nosotros al frente, ¿no? Entonces, nada, es un escenario que se abre incierto por desconocimiento de lo que va a pasar, pero cierto, si uno, ese tablero que decíamos está alineado, hoy vas a tener mucha liquidación del campo, hoy vas a tener una baja del riesgo país que te va a abrir la oportunidad de financiarte en los mercados internacionales, hoy tenés el acompañamiento del Fondo Monetario, del Banco Interamericano, el Banco Mundial, digo, porque no solamente fue un aporte del fondo, creo que hay mucha gente comprometida. Yo soy muy particular en cuanto a analizar lo del fondo, porque en definitiva cuando veo, siempre digo lo mismo, el fondo lo que te pide, y claro, te está pidiendo cosas razonables, en el fondo. Ahora, bueno, pasa que la demagogia de la política hace que nos desgarremos la vestidura por los jubilados, pero yo hace 20 años que escucho esta historia, yo hace 20 años que empecé a hacer política y vengo escuchando el tema de los jubilados, todo lo demás, y el manoseo que han hecho en la gestión anterior, en vez de dar aumentos de jubilación, daban aumentos por decreto. Digo, y hoy si inclusive uno mirás cuando se lleva a dólares, que sería el poder adquisitivo de ese, en dólares la gente está ganando más. El otro día hacemos una comparación hasta con la parte docente y demás. Cuando lleva a dólares, por supuesto que después el costo de vida aumentó y por supuesto que sigue sin alcanzar. Pero que cuando vos lo mirás una variable clara, como cuando vos lo convertís al valor del dólar y demás, o como pasa con los indicadores, hoy no hay ningún indicador que no esté verde de crecimiento, de crecimiento de la actividad. 100% te miraba en lo que es la parte de venta de autos, por ejemplo. Entonces, si hay algo que se está moviendo, la variable están, por supuesto, después, siempre tardan meses en verse los resultados, pero hoy todos los indicadores de la economía están en verde, así que digo, se está de a poco creciendo, y lo bueno que tiene que se está haciendo es una base sustentable. Con Macri ocurrió, pero Macri no había solucionado el déficit fiscal. El déficit fiscal se lo llevó puesto, tuvo que poner el cepo antes de irse y pedir 50.000 millones de dólares. Hoy eso no va a ocurrir, porque hoy no tenés déficit, entonces si vos ingresas más que lo que gastás, por supuesto que a la hora de equilibrar el gasto, y sí, alcanza para esto. Bueno, esa es mi labor también en el municipio. En algún momento lo describí con mis discusiones con el propio intendente, ¿no? Discusiones en el buen sentido de cuando nos juntamos los dos, ¿no? Entre las necesidades políticas de una gestión y de hasta dónde damos con lo técnico. Pero es sano. Yo lo escribí así cuando escribí al presidente actual. Lo que pasa es que el presidente une las dos cosas. Hasta ahora teníamos abogados y que le explicaban cómo iba la economía. Ahora tengo un economista, nadie le explica nada. Nadie le va con el versito de que el mes que viene con el dólar soja te lo arreglo. Y después metió una devaluación del dólar soja que no subió para nada, devaluación del 20%. Hoy lo llaman devaluación. Yo técnicamente no digo que es una devaluación, porque devaluación va a ser la próxima que tengamos fuera del cepo, que tengamos que acomodar el dólar por algo que pasó. Vos devaluás ahí, o como Brasil, que tuvo los vaivenes, pero son economías que están funcionando con normalidad en el mundo, entonces te va a ajustar el dólar bien.
Pero esto no, esto es salir de un sistema que nadie tiene en el mundo. Por supuesto que salir naturalmente, si vos el tipo de cambio lo que tenés frenado, bueno, naturalmente el tipo de cambio se va a mover. Pero es, o sea, hay yo trato de formarme por ahí, trato de entender cómo son estas cuestiones, el vecino le va pasando lo mismo, y hay mucha demagogia, hay mucha venta, mucho interés por vender sus proyectos políticos personales, que yo creo que el viernes se terminaron, espero, gran parte de esos proyectos que te contan, hace 20 años que te la cuentan, pero los resultados los tenemos a la vista cuando se fueron el año pasado y el lío que dejaron en la economía, ¿no? Luis, te dejo en comunicación con Francisco Río para que puedas saludar y charlar también con el secretario de Hacienda. Bueno, cómo no, va a ser un gusto. Hola Luis, buen día. Hola Pancho, buen día, ¿cómo andás? Bien, muy bien, todo en orden. Bueno, me alegro mucho. Voy a apelar a tu conocimiento y esa posibilidad que tenés de charlar vos y bajar al llano, a nosotros, al de a pie, como decís vos, esta lectura. ¿Quién se favorece con esto y quién se perjudica con esto? Y yo creo que tener un sistema económico que es como funciona el mundo, nos beneficiamos todos. La pregunta es si vos la querés dividir el corto, mediano y largo plazo, pero el que se beneficia, nada, es un beneficio personal, y uno lo que está buscando hace años que el beneficio sea colectivo, no personal. Porque hoy hoy la gente que compró el dólar a 1.500 es perjudicado. ¿Y qué hacías comprando un dólar a 1.500? ¿O qué hacías comprando un dólar en el mercado? Digo, hay mucha especulación, como te dije, la subida de precios por las dudas, pero no viste que nadie baje. Después yo te acepto que subas por las dudas. Cuando por la duda no ocurrió, bajalo. Te escuchaba, sí. Entonces, yo creo que con esto es volver a ser un país normal, por lo cual nos beneficiamos todos. ¿Cuándo? Y quizá en el mediano y en el largo plazo, que es la apuesta de este gobierno y que es la obligación nuestra. Y cuando dice mediano o largo plazo, transformamos en realidad las frases que utilizamos, porque queremos que la juventud se desarrolle, queremos que el país se desarrolle, y después cuando tomamos las medidas, las tomamos para que yo pueda solucionar mi coyuntura política de la elección que viene. Entonces el subsidio al transporte, llevo el dólar, hago un dólar soja para que el campo liquide, devalúo un 20% para acomodar el quilombo un mes, puesto que llega la elección, y todo eso después se pagó con mayor emisión. Sí. Entonces digo, se terminó la historia, me parece. Ya la historia demuestra... ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí. Yo estoy convencido del primer día que, no con este gobierno ni con nada, con el haber entendido cómo debe funcionar algo para que tenga resultados positivos dentro de un tiempo. Vos decías recién, baja el petróleo y no baja el combustible, ¿no? Te pregunto, el empresario que infló, porque aparte es una costumbre casi natural nuestra de los argentinos, lo estaba comentando hace un rato, el que aumentó todo, el que especuló, el que imaginó que el dólar se iba a escapar y todo eso que estás diciendo vos, ¿cómo le va a pasar ahora? ¿La va a pasar mal? No, yo por eso te digo, yo no le pondría bien o mal, porque hay una parte que va a existir siempre, Luis, que es la especulación. O sea, el empresario, vos le podés poner a tu producto el valor que vos quieras. Después el mercado va a convalidarlo o no, o lo vas a vender o no. Está bien. Yo, gracias a Dios, no pierdo la inocencia y no la pienso perder. Digo, yo cuando he escuchado en Italia que cuando no convalidan precios, hacen un vacío y no le compran a nadie nada, que creo que lo hemos charlado algunas veces a nivel sociedad, quiero decir, y se ha dado como ejemplo. Yo no sé si ocurrió o no. ¿Qué pasa si vos te comprometés con el país y decís, mira, listo, yo voy a comer fideo hervido 3 meses? Listo. Pues claro, los fideos pues van a ganar, digo. Pero, y si vos haces eso, se terminó, que valga todo lo que tiene que valer. Yo no voy a convalidar, digo, asociado a la convalidación, ¿no? Sí, ahora... Porque si yo después salgo y compro, entonces tengo un problema, porque a mí yo lo que veo también, que el movimiento... estos indicadores, ¿no?, de consumo, si van consumiendo, quiere decir que, autos se venden a montones. Yo creo que el auto es secundario en la vida de una persona. Si vos tenés otro problema, digo, no te voy a comprar un auto, quiere decir que tenés otras cosas solucionadas, y por decirte, indicadores de ese estilo, como pasó la semana pasada. Aumentó el consumo de carne también, aumentado. Exacto, la carne que aumenta y el consumo aumenta. Sí. Eso te demuestra la manipulación demagógica de los títulos.
Claro. Te meto el miedo en un título y después cuando vos vas a la realidad no está pasando. Pero digo, la realidad medida en el sentido de que si pasaría, somos responsables de atender esa situación. Entonces, porque después somos unos desalmados que no sé qué... No, en realidad digo, si el consumo caería, vos tenés que atenderlo como político. Pero vos mirás los indicadores y el consumo aumenta, la carne se fue 4 veces más. Y si estuviera mal el carnicero, bajaría la carne porque dejaría de vender. Si el carnicero la lleva de 8 a 9, a 10, a 12 y la convalida el mercado, que si la gente la sigue comprando... Y aumenta el consumo, sí. No, digo, claro, y aumenta el consumo, o se mantiene, ponerle que se mantenga, digo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me parece que están comunicando una realidad que no está ocurriendo. Está bien. Con los indicadores. Yo decía, ahora el famoso endeudamiento con el fondo, primero que es el único prestador que vos vas a tener, una X7 20.000 macana que le hicieron lo anterior gobierno. Entonces, naturalmente, todo lo que van al fondo, tenés que ir al fondo, es el único que te presta. Cuando te presta es para tratar de arreglar, o sea que si vos no te das el fondo, ¿qué te queda? ¿Chocar todo? Punto 1, digo. Después, la deuda siempre se va pasando con determinado cumplimiento de metas. Entonces van cumpliendo metas y la deuda la vas renegociando, la vas pasando. Lo que pasa es que tiene que ser serio, que vos pases la deuda para adelante y que en el medio generes recursos para pagarla, ¿no? Sí. Que no la pasé para adelante y encima siga gastando más, como eran los gobiernos anteriores. Digo, teníamos una deuda monstruosa y seguían con el desequilibrio fiscal y todas esas cuestiones. Para vos digo, esto está bien, entonces. Yo creo que pero es que es el camino correcto. Por eso el camino que se inició, digo, lo validará la gente en la urna, y si después hay un problema, como lo dije el primer día, como hacemos nosotros validamos la gestión en todos los políticos en la urna, y los que están equivocados dan un paso al costado y se van. Lo que pasa es que no se van, se quedan dando vueltas, digo, y siguen tirando títulos, pero si lo que correspondería acá es que más de uno se vaya. Está bien, pero más allá de la política, Pancho, más allá de esto político y de las especulaciones, vos, técnico en economía, decís que esto puede andar bien. Es que no, se va a ver ahora cuando, o sea... O es lo que había que hacer, no sé si va a andar bien, pero bueno. Es la etapa que sigue, claro. Cuando vos ordenaste todo, ahora lo único que te quedaba, fíjate, vos tenías todos los dólares alineados en 1.300, menos un dólar oficial en 1.100. Sí. Entonces, lo que vos te tenés que alinearlo. O venía una etapa donde se buscaba el precio de referencia, que era salir, poner las bandas significa ir controlando el dólar. Entonces vos lo hacías mover y empezar a controlarlo, o se fueron por todo. Pero en ese fueron por todo, que es esto, digo, liberar y que el dólar encuentre su punto, que tiene sus detalles también que pueden ser peligrosos, también lo hicieron y durante 1 año y medio cuando armaron todo el escenario, cuando sacaron la deuda del Banco Central, cuando sanearon la deuda con los proveedores. Le debíamos 50.000 millones de dólares a los importadores. Estaban comprando toda la mercadería que compramos, la debíamos toda. O sea, no nos olvidemos de todos los bollos que dejaron. Entonces este gobierno fue atendiendo, pagó la deuda con los importadores, saneó las cuentas del Banco Central, determinó, ordenó el equilibrio, transformó en superávit fiscal lo que antes era déficit fiscal, que sacó la emisión de adelante. Digo, el presidente fue claro en las etapas. Sí. Y eso naturalmente al no emitir bajó la inflación, los precios inflados que nadie bajó fueron también producto de eso. ¿Qué precio iba a aumentar si yo lo había aumentado? Entonces naturalmente nadie lo bajó al valor que tenía que bajarlo. Entonces cuando todas esas variables se fueron alineando, llegó el momento que es esta etapa como definió Caputo. Bueno, ahora viene la etapa de salir, que ese dólar encuentre su valor, insertarnos al mercado. Ahora viene todo, es un desafío muy grande. Digo, esto no terminó, esto recién empieza. Empieza la inserción en el mundo, en un momento que inclusive es un contexto internacional que realmente es adverso, porque difícil. Si lo tenían pensado y lo venían trabajando como dicen, creo que lo de Trump no estaba en la órbita de nadie, es un descontrol absoluto del mercado mundial, por decir así. Agarró a patadas todo Trump. Claro, ha sacudido el mundo con sus decisiones. Claro, pero si vos mirás cómo trabajó el mercado argentino, las bolsas caen el 4 y la bolsa argentina cae el 8. Está bien, cae. Pero cayó el 8, ¿no? En otro contexto hubiese sido un desastre total. Sí. O sea, tener desequilibrio fiscal. O sea, la matriz que tiene armada el gobierno le permite eso, que el impacto mundial también repercuta como corresponde, porque repercutió en Alemania, repercutió en España, repercutió en Japón, en todas las bolsas, por decir así. Sí. En la nuestra también. Pero vos ya ves la fortaleza porque de un día para el otro las acciones subían un 13, un 14% y bajaron un 8%. Digo, así como subía, bajaban. Quiere decir que es algo que empezamos a vivir en el mundo real. Bien. Y ahora viene la negociación con
los mercados internacionales que se abran, es decir, perdimos mucho. El mercado internacional de cereales, Brasil duplicó en estos años la producción. O sea, sembraron casi lo que nosotros tenemos como producción local, ellos la sembraron toda nueva, la duplicaron. Ahora, cuando salgamos a vender, Brasil nos pasa por arriba. Uruguay, un pueblito que es como una provincia nuestra, nos ganaba en exportación de Hacienda, perdimos un montón de mercado de nuestro principal producto. Y además no te olvides que ahora se agrega el desarrollo de las nuevas energías, como son, por llamarlo la matriz nueva, que muchos calculan que prácticamente va a ir a niveles de exportación de los valores del campo. O sea, antes vivíamos el campo. Los 40.000 millones, que yo nunca me expliqué cómo íbamos a pagar algo cuando mirábamos que lo único que teníamos era el campo y los 50.000 millones del campo, y solamente le habíamos endeudado en ese valor. Digo, bueno, hoy se va a agregar todo lo que es en esta apertura al mundo, en las nuevas energías, las nuevas empresas que van a venir a invertir, que producto del cepo que se saca, la empresa va a retirar sus dividendos, entonces va a venir a invertir y se va a llevar sus dividendos. Están pagándole los dividendos anteriores también a las empresas, están pagando los bonos y la deuda. Todo el bonista está cobrando, el bonista que confió en Argentina en un momento y que lo defolteaban, que también parecería que hasta se sonríen como gracioso no pagar, este presidente honró cada una de las deudas. Entonces venció un bono y lo pagó. Por eso compraron 20.000 o 30.000 millones de dólares el año pasado y no pudieron acumular reserva. ¿Y por qué? Y porque pagaron. Claro. Si no hubiésemos pagado todos los bonos y los hubieses defolteado, hoy tendrías en la reserva del Banco Central 30.000 millones de dólares más. Pancho, pero pagaste bonos. Sí. Pancho, te tengo que dejar. Agradecido como siempre. Me dicen que abrió el dólar en el Banco Nación 1.250 y ahora está en 1.190. Esto lo decía en minutitos nada más. Te agradezco como siempre. Y eso es justamente una cosa que se charló, una de las cosas esperadas. El dólar arranca la exportación, la venta de cereales. Entonces digo, van a ver que va a pasar eso. Nos vamos a manejar ese rango después.